Hola chiquillos, bueno, en esta oportunidad y en esta nueva clase de post cosecha ya en el tema 2 vamos a empezar a ver de qué manera se clasifican las frutas y vamos a empezar por el calibre. Hoy vamos a hablar sobre el calibre de la fruta. El calibre de la fruta es una característica muy importante ya que categoriza los frutos según su tamaño. Es una línea horizontal que mide el ancho que tienen los frutos. Este ancho va a depender obviamente de la especie de la que estemos hablando. Por lo tanto, no se utilizan los mismos calibres, por ejemplo, para un limón en comparación a la manzana, ni así tampoco a los calibres que se podrían usar quizás en una mandarina. Esto repercute obviamente en lo que va a ser el precio de la fruta. Para determinar un calibre, en manzanas generalmente se utiliza un pie de metro. Como en sus casos ustedes no tienen este instrumento, en esta oportunidad confeccionaremos nuestro propio instrumento de medición, el cual va a corresponder a un calibrador. Un calibrador es un instrumento el cual posee orificios de un tamaño determinado. Antes de elaborar nuestro instrumento de trabajo, primero tenemos que recordar ciertas cosas de geometría y específicamente de las circunferencias. Las circunferencias poseen dos características claves, la primera de ellas se llama diámetro. El diámetro es la línea más larga que puede atravesar una circunferencia de un lado a otro. Esta línea pasa por el centro de la circunferencia. En segundo lugar, nosotros vamos a tener lo que se llama radio, así al igual que los radios de la rueda de la bicicleta. Son líneas que parten desde el centro de la circunferencia hacia el borde. Por lo tanto, si desde el centro de la circunferencia parten dos radios en direcciones opuestas, estas van a ser equivalentes a lo que vale un diámetro. También vamos a recordar ciertas cosas de la unidad de medida. Por ejemplo, vamos a decir que un centímetro es igual a 10 milímetros. Por lo tanto, en equivalencia, 8 centímetros sería igual a 80 milímetros. Ya que al verlos en una regla nos podemos dar cuenta que entre un centímetro y otro hay 10 rayitas más pequeñas. Por lo tanto, cada una de esas rayitas pequeñas equivalen a un milímetro. Para poder realizar este trabajo y confeccionar nuestro calibrador, trataremos de ocupar materiales que tengamos a mano. Yo en este caso ocupé un trozo de cartón, ocupé un compás. Para poder así hacer las circunferencias correspondientes, ocupé la regla para medir y para cortar el cartón ocupé un cortacartón. A continuación veremos de forma secuencial cómo poder llevar a cabo nuestro trabajo. Vale recordar que para efectos de este trabajo y como lo dice la guía, necesitamos tener en cuenta tres medidas importantes, las cuales corresponden a 80 milímetros, 72 milímetros y 68 milímetros. Para poder hacer una circunferencia que tenga de diámetro 80 milímetros, que equivale a 8 centímetros, nosotros marcaremos un punto con la lapicera que representará el centro de la circunferencia. Con la regla marcaremos de extremo a extremo la medida de 8 centímetros, procurando de que la mitad de esta medida pase por el centro de la circunferencia. Por lo tanto, la medida de 4 centímetros tiene que estar en el centro de la circunferencia. Con el uso del compás y como se usa tradicionalmente, pondremos la punta de fierro en donde está el centro de lo que va a ser la circunferencia y el lápiz en donde esté marcada la medida que nosotros dejamos. Por lo tanto, al dibujar la circunferencia nos quedará de diámetro 8 centímetros, lo cual da que desde ese centro de la circunferencia hacia cualquier borde hay 4 centímetros. Realizaremos los mismos procedimientos para hacer nuestra segunda circunferencia, la cual tiene que medir 72 milímetros de diámetro. Estos 72 milímetros de diámetro corresponden a 7.2 centímetros. La mitad de 7.2 centímetros es 3.6 centímetros. Por lo tanto, desde el centro de la circunferencia nosotros tenemos que marcar hasta donde nos llegan estos 3.6 centímetros y dibujar la circunferencia. Por último, nuestra última circunferencia tiene que medir 68 milímetros. 68 milímetros es igual a 6.8 centímetros. La mitad de 6.8 centímetros es igual a 3.4 centímetros. Por lo tanto, esa marca nosotros tenemos que dejar para poder dibujar nuestra circunferencia. Luego, con el uso del cortacartón, nosotros haremos las perforaciones respectivas en nuestro trozo de cartón, ¿ya? Para así dejar orificios que tengan los respectivos diámetros ya calculados.
¿Qué hacer si yo no tengo un compás? Bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos dibujar un punto en el cartón que representará el centro de la circunferencia y a este empezar a atravesarle líneas que tengan todas la misma medida dependiendo del diámetro que yo quiero marcar. En el caso de ser 8, estas líneas también tienen que estar, la mitad tiene que estar puesta en el centro de esa circunferencia. Ahora veremos de qué manera nuestro calibrador nos ayuda a clasificar la fruta. En primer lugar, rotularemos nuestro calibrador. Diremos que la fruta que sea más grande que el primer orificio, nosotros la denominaremos como calibre extra grande. Es decir, es toda aquella fruta que no pasa con facilidad por ese orificio. En segundo lugar, tendremos una que denominaremos calibre grande, que es aquella fruta que pasa con facilidad por el primer orificio, pero no así por el segundo, por lo tanto su tamaño está entre medio de esos dos. Luego tendremos lo que denominaremos calibre mediano, que es aquella fruta que pasa con facilidad por el orificio del medio, pero no por el tercer orificio. Y finalmente tendremos la que denominaremos calibre chico, que es aquella fruta que es más pequeña que el último orificio, por lo tanto pasa con facilidad por ahí. En este ejemplo, esa manzana pasa por los primeros dos orificios con facilidad, pero no así por el último. Por lo tanto, esta fruta está entre medio de esos dos orificios y se llama calibre mediano. Esta fruta a la vista se ve más pequeña y al intentarla pasar, y si nos damos cuenta, pasa por el por el orificio más pequeño, por lo tanto ese es calibre pequeño. Esa fruta pasa por el primer orificio, por el segundo, pero no por el tercero, por lo tanto esa la clasificamos como calibre mediano. Como la mente es frágil, nosotros necesitamos registrar esta información. Yo aquí elaboré un cuadrito con los diferentes calibres en donde con una X iba marcando los calibres que me iban dando como resultado. Por lo tanto así yo puedo tener una tabla resumen, la cual aquí en conclusión yo puedo decir que calibre extra grande no tenía ninguna, calibre grande tampoco. En el caso del calibre mediano tenía 4 y calibre chico 1. A través de esta información yo puedo llegar a ciertas conclusiones. Para llegar a esas conclusiones tengo que hacer ciertos cálculos. La mayoría de las conclusiones se hablan en porcentaje. Por lo tanto yo puedo transformar la información de mi experimento en porcentaje, en donde para eso necesito hacer ciertas proporciones. Por ejemplo, aquí el resultado de este cálculo me dice que el 80% de la fruta la cual yo experimenté o que yo tenía corresponden al calibre mediano. Si realizo el mismo cálculo para el caso del resto de la fruta que yo medí, puedo llegar al resultado de que el 20% de la fruta que yo tenía correspondería o la clasifiqué como calibre chico. Chiquillos, espero que esta actividad les haya servido y que hayan aprendido algo nuevo. Espero ver los resultados de su trabajo, sus calibradores que queden obviamente mucho más bonitos que el mío y que sean tanto funcional como llamativo a la vista. Espero que le den su toque artístico, su sello diferenciador, ya que obtendrán mejor nota a partir de eso. Revisen la rúbrica de trabajo que va adjunta en la guía y cualquier duda me consultan. Eso, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente oportunidad.